Hola chavales, estamos aquí en un nuevo más, estamos aquí en el Pro Cycling Manager 25 y como veis en el título hoy vamos a hablar de la victoria de Alex Agaire en la 12ª etapa del Giro de Italia 2026. Antes de empezar este vídeo, recomiendo que veáis el vídeo que subo esta mañana, que básicamente es corriendo esta misma etapa con el Movistar Team. Una vez dicho esto, con la ayuda de Pro Cycling Stats, pues os voy a pasar a analizar rápidamente el recorrido de hoy, que como sabéis era una jornada de 175 kilómetros desde Imperia a Novi Ligure. Luego estos 175 kilómetros se traducían en 2131 metros de nivel positivo y como estáis viendo en el perfil de Pro Cycling Stats, pues había dos puertos de tercera categoría y luego el final picaba para arriba. Una vez dicho esto, perdonad por el fallo en la voz, ya sabéis que el día de hoy se repartían en total 32 puntos para la Maglia Achurra, que por cierto va líder Jonas Vingegaard, y también una mala noticia es que Lennart Van Enten no estaba en la salida por la caída del otro día. Luego hay que decir que una noticia más agradable es que hoy Legness cumple 27 años y como sabéis la Maglia Ciclamino pues líder Paul Mañar, segundo Jonathan Narváez, tercero Jonathan Milan, todo esto al inicio de la carrera. Luego la Maglia Bianca, como sabéis, la lleva el que va segundo, que ahora mismo no recuerdo quién era, pero vamos, que ya sabéis que la debería llevar Eulalio, pero como Eulalio lleva la Maglia rosa, pues la ha cedido al que vaya segundo en esa clasificación. En principio la meteorología pues era bastante buena, 24 grados centígrados y 3 kilómetros por hora de viento dirección norte. Luego veíamos como la neutralizada sufrían un pinchazo Svestas y Magnus Sheffield, pero aunque pinchara a los dos corredores dineros no suponía ningún problema porque todavía no se había llegado a la altura del banderazo de salida. Hay que decir que Schwarz tampoco, el corredor holandés del Pinarello, había tomado la salida. Nada más darse el banderazo de salida, múltiples ataques en el pelotón, evidentemente. Estos eran neutralizados, perdonad. También saltaba Rafferty, Jonas Rupp. Veíamos como Johan Jacobs, perdonad, el corredor de suizo de Groupama Français de cogía un pequeño hueco. También atacaba Michael Beer. Luego atacaba Vicente Rojas. También Jonas Ruch. Veíamos como también lo probaba Mirko Maestri. De Bernes entraba a la altura de Mirko Maestri a falta de 169 kilómetros. Veíamos bastante ataques en el pelotón. Veíamos con la por cierto que el primer grupo perseguidor, perdonad, entraba a la altura de Johan Jacobs, que se conformaba un grupo de 6 corredores por delante, que eran Tarocchi, Cavagna, Jacobs, Maestri, Misfus y Divernes. Los atacantes eran capturados, pero no los que acabo de decir. También lo probaban Van der Lee y Gens. Contraatacaban dos corredores. Veíamos como Tarocchi estaba persiguiendo al grupo 1. Atacaba un corredor de Movistar a falta de 163 kilómetros y veíamos como el ritmo del pelotón pues era bastante bajo. Esto hacía que se formara un grupo de 5 corredores por delante, formado por Gens, Tarossi, Van der Lee, Juan P. López y Matías Valls. El corredor más peligroso de cara a la clasificación general pues Juan P. López, pero que estaba a 20 minutos del líder Eulalio en este caso. Veíamos también un pinchazo a falta de 155 kilómetros para la línea de meta de Jack Haig. También veíamos como en el pelotón tiraba Bastian por Paul Mañer y De Vries por parte del Unives para Dylan Groenewegen, y veíamos como el hueco a falta de 141 kilómetros para la línea de meta pues era de 1 minuto 15 segundos, que como lo vuelvo a recordar, los corredores que no han tomado la salida en esta 12ª etapa pues eran Bas y Lennart Van Enten. Los equipos que están completos a estas alturas de la carrera pues son líder 3, Red Bull, Decathlon, Movistar, Nes Comparineo, Soudal, Tudor, Unibet, Polti, Bardiani y Grupama, que hay que decir que la media de la primera hora pues era de casi 46 km por hora. En los últimos 10 kilómetros de carrera pues la diferencia respecto a los escapados había aumentado 5 segundos y más o menos se situaba en 1 minuto 15 segundos. A falta de 113 kilómetros, pues mira, en el kilómetro 20 de carrera los escapados llegaron a la máxima diferencia, unos 2 minutos aproximadamente, y ahora en el kilómetro, cuando restaban 113 kilómetros para la línea de meta, pues era aproximadamente de unos 50 segundos. Luego veíamos que evidentemente pues la escapada parecía que estaba hecha, aunque es verdad que ningún equipo, o sea que vamos, que no era una diferencia que les habían dejado 3 minutos, seguían trabajando Bastian y De Vries. Luego veíamos cómo se liaba en la parte de que llegaban por acantilados y la carretera se volvía, por así decirlo, más técnica, porque había múltiples ataques en el pelotón. 6 corredores cogían una pequeña diferencia. El pelotón se alargaba. El primer grupo perseguidor entraba a la fuga. Veíamos como Kubis y Dontenberg
estaba en el grupo 1 persiguiendo, y aquí veíamos como al grupo 1 entraba Gutenberg y Lucas Kubis. Luego veíamos como el primer grupo perseguidor entraba al grupo 1 a falta de 98 kilómetros, y veíamos como había unos 17 corredores en la fuga. También veíamos cómo aceleraba Johan Jacobs en la fuga, y veíamos también cómo se ponía a tirar el NSN a falta de 96 kilómetros por hora. O sea, a falta de 96 kilómetros para la línea de meta. También veíamos como a falta de 94 kilómetros entraba el pelotón al grupo 1, y veíamos como a falta de 93 kilómetros el segundo grupo perseguidor entraba al grupo 1, y también veíamos como el primer grupo perseguidor entraba Johan Jacobs a falta de 92 kilómetros. Al final, ¿cómo se conformaba la fuga? Pues por 6 corredores: Gens, Tarocci, Van der Lee, Jacob Rush y De Bernes, que hay que decir que también atacaba un corredor de Poltivil sin Malta, pero no era capaz de llegar a cabeza de carrera. El hueco entre la escapada y el pelotón volvía a incrementar, y ya a falta de 89 kilómetros para la línea de meta, pues estábamos a 15 kilómetros del sprint intermedio de Estela. Luego, en los últimos 10 minutos, a falta de 83 kilómetros por la diferencia respecto a los escapados, había incrementado en 1 minuto 20 segundos, y ya estábamos empezando a subir el primer puerto del día, el Cole de Giobo, que es el que os estoy marcando aquí en el perfil de ProCiclingStats. Veíamos como cuando estábamos a 2,4 kilómetros del sprint intermedio de Estella, empezaba a tirar fuerte el Movistar Team, como lo hizo hace unos días cuando Aular quedó segundo, y evidentemente la diferencia respecto de la escapada al pelotón pues estaba decreciendo. En el sprint intermedio lo ganaba Tarocci, y ya se empezaban a quedar las primeras víctimas en el pelotón. Por ejemplo, se quedaba Plowright, Tobias Lunandresen. Veíamos con los resultados del sprint: primero Tarocci, segundo Van der Lee, tercero Gens, cuarto De Viernes y quinto Jacobs. También veíamos cómo sufría Filippo Ganna. A falta de 72 kilómetros ya se había quedado Dylan Groenewegen, y la diferencia entre el pelotón y la escapada pues había decrecido a 30 segundos por el ritmo del Movistar. Ya sabe, pues de hecho, a 70 kilómetros para la línea de meta, en los últimos 10 minutos de carrera, pues la diferencia había bajado 1 minuto 18 segundos. Aceleraba Van der Lee en cabeza de carrera, del pelotón se quedaba Gutenberg y Ackermann. También veíamos como a falta de 68 kilómetros eran capturados por el pelotón Tarocci, Jacob Rush y De Bernes, y también se quedaban en ese momento a falta de 68 kilómetros por Magnier, Milan y Casper Van Unden. A falta de 67 kilómetros pues no quedaba ningún fugado. A falta de 65 kilómetros pues veíamos que el Cole de San Giobo había pasado primero Van der Lee, segundo Gens, tercero De Viernes, cuarto Einer Rubio, y a falta de 65 kilómetros veíamos como el grupo de Magnier y Milán entraba al pelotón, que básicamente que es donde os estoy marcando ahora, que había un terreno que, vamos, había descenso un poquito. Veíamos una triste noticia: a falta de 63 kilómetros que se confirmaba el abandono de Javi Romo, y ya estábamos a 5 kilómetros de los pies del Brick Burton, del segundo puerto de tercera categoría. Seguía tirando el pelotón, y ya empezaban a subir la última subida puntuable del día. También empezaba a colaborar al poco, perdonar el NSN, y ya empezaban a sufrir Jonathan Milan y Paul Magnier, aunque hay que decir que primero se quedaba Paul Magnier y luego se quedaba Jonathan Milan. Filippo Sana aguantaba, o sea, se esperaba a Magnier, y veíamos como Casper Van Unden se quedaba definitivamente cuando quedaban 55 kilómetros. A falta de 54 kilómetros se quedaban Jonathan Milan, y veíamos como a falta de 52 kilómetros pues el grupo de Magnier entraba en el grupo de Jonathan Milan. Los resultados del puerto de tercera, pues primero pasaba en Regmas, segundo Rubio, tercero Lorenzo Milesi, cuarto Schulk. Luego veíamos como a falta de 50 kilómetros se ponía a tirar también el Education First. Evidentemente tenían a Madis Mikkels, el corredor estonio, y veíamos como a falta de 45 kilómetros pues la situación de la carrera era la siguiente: el pelotón por delante comandado por Education First, NSN y Movistar, y la diferencia respecto al grupo de Paul Magnier y Jonathan Milan era de 1 minuto 10 segundos. Veíamos como tirando del pelotón Nils Sul se iba recto y se caía, y la diferencia a falta de 39 kilómetros entre el grupo de Magnier y Milan con el pelotón decrecía, bueno, incrementaba un poco, Veíamos como Chris Hamilton sufría en el grupo de Magnier y Milan porque estaban tirando muy fuertes. A falta de 15 kilómetros para el kilómetro Red Bull veíamos como a 20, bueno, ya quedan 15 kilómetros para llegar al kilómetro Red Bull, veíamos como Ben Turner sufría un problema mecánico a falta de 23 kilómetros de meta. Veíamos como a 5 kilómetros para el sprint del kilómetro Red Bull, veíamos como entre el hueco del pelotón y el grupo de Magnier y Jonathan Milan incrementaba, y veíamos como Ben Turner y Jack Hype pues estaba persiguiendo al pelotón.
Veíamos con el kilómetro Red Bull aceleraba a Eulalia, también reaccionaba Ben O'Connor, ganaba el kilómetro Red Bull Eulalia. Segundo pasaba Ben O'Connor, tercero Beloki, cuarto Ben O'Connor, quinto Sefkus, y estábamos a 5 kilómetros de la subida de Pasturana, 600 metros al 7,2%. Veíamos como a falta de 11 kilómetros regresaban Jack Hike y Ben Turner, y veíamos como Education First se ponía a tirar. Atacaba Chicón en el repecho que os comento, que estaba situado por aquí, que cogía una pequeña diferencia. Hay que decir que contraatacaba Igor Arrieta. Igor Arrieta llegaba a la altura de Chicone a falta de 6 kilómetros 700 metros. A falta de 6 kilómetros pues eran neutralizados estos dos corredores, y el que ponía el ritmo pues era el Bismarck Lisabay, que en los repechos estos Ben Turner empezaba a sufrir. A falta de 3,4 veíamos que atacaba Alex Agaer, cogía una pequeña diferencia y básicamente ya no le cogerían hasta el final. Aceleraba Fabio Van den Bos, el corredor Soudal Quick Step, empezaba a tirar el Tudor, también el 1X, y ya veíamos como a 500 metros sí cogían a Fabio Van den Bos, pero definitivamente Alex Agaer ganaba. Suma así su tercera victoria como profesional. Hay que decir que el Bahrein se la está sacando básicamente porque llevan 6-7 días con la maglia rosa. Un segundo puesto, con un Eulalia, una victoria de etapa ya con Alex Agaer. Tonars ganaba el sprint del grupo y Silva tercero. Vamos a repasar el top 10. Evidentemente, como digo, primero es Agaer, segundo Tonars, tercero Silva, cuarto Ethan Vernon, quinto Stuyven, sexto Aular, séptimo Mads Mikkel, octavo Narváez, noveno Zambanini, décimo Lolan. Luego en la maglia Maglia Rosa, perdonad, no ha habido ningún cambio. Bueno, sí, que ha ampliado la diferencia de Eulalia 6 segundos respecto a todos. Jonas Vingegaard segundo, tercero Aresman, perdonad, cuarto Felix Gall, quinto Ben O'Connor, sexto Hilly, octavo, séptimo Storer, octavo Derek Gino, noveno Pelichari, décimo Chris Harper. Luego la maglia Chiclamino, primero por Mañana, segundo Jonathan Narváez, tercero Jonathan Milan. Luego la maglia Achurra, primero Vingegaard, segundo Diego Pablo Sella, tercero Felix Gall. Luego la maglia Bianca, primero Eulalia, segundo Pelichari, tercero Beloki. Y luego por equipos, perdonar, primero el Red Bull, segundo el Bismarck, tercero el Astana. Una vez dicho esto, vamos a intentar replicar la victoria aquí con Alex Agaer. Comenzamos cuando quedan 30 kilómetros para acabar esta decimosegunda etapa aquí con el Bahrein, que bueno, no sé si se han descolgado aquí los sprinters más puros porque aquí no llevamos el desgaste, pero bueno, lo vamos a intentar. Vamos a formar el treno por el que tenga menos llano, por el que tenga más, que bueno, tiene pinta que es Pasen, pero le han dado a por agua. Vamos a colocar a Robert Stannard, que tiene 73. Bueno, primero a Damian Caruso, que tiene 72. Ahí está, vamos a poner un 84, luego vamos a colocar a Robert Stannard, 75 tiene Milojevic, luego vamos a colocar a... sí, vamos a colocar primero a Zambanini, luego a Huitrago, que evidentemente vamos a intentar hacer una aceleración con Alex Agaer, vamos a ver si sale, pero dentro del treno. El 73, bueno, es que me sobra realmente, Pasen, ¿para qué nos vamos a engañar? Luego vamos a poner a Milojevic. Luego vamos a colocar a Alex Agaer, que va a lanzar a Eulalia, por lo menos que consigamos un buen puesto. Aunque realmente tiene 75 en aceleración, 70 en sprint. Seguramente que después de este Giro Italia sufra... bueno, básicamente le mejoren mucho las estadísticas en todas las bases de datos a Eulalia. Quedan 6 kilómetros para el kilómetro Red Bull, que ahí es donde Eulalia ha pegado un acelerón. También me gustaría hacer lo mismo. Y además, como voy con Damiano Caruso, pues yo creo que viene bastante al pelo, por así decirlo. Vale, Damiano sigue tirando fuerte, evidentemente. Vale. Kilómetro Red Bull, ahí vemos cómo empieza a subir. Vale, ataca Filippo Ganna, nosotros también vamos a buscar lo mismo. La pendiente, que ya veis que no supera ni el 5% realmente. Pasen que se queda, abrimos una diferencia de... bueno, nos vamos 13 corredores, perdonar. Hemos abierto una diferencia de 30 segundos, así que hay que seguir tirando. Vamos a poner ya a Stannard. Sí, porque hay que mantener la diferencia. Que bueno, si tira Filippo Ganna, también lo firmamos porque el corredor italiano evidentemente tiene unas estadísticas en llano que dan miedo. Bueno, de hecho es que te diría que para replicar un poco la vida real vamos a poner a Agaer antes. Y a Eulalia antes, porque no me va a dar, básicamente. Aunque Zambanini tiene mucha más sprint de aceleración que Eulalia, así que lo vamos a dejar así, que a lo tonto lo hemos hecho bien. Aquí es donde viene el acelerado, o sea, el repecho, donde ha acelerado Chicón en la vida real. Vamos a hacer lo mismo con Robert Stannard. Ya veis que lo busca también Víctor Campenaer, Jasper Stuyven.
Cuidado que Stupen y Scaroni son rivales fuertes para este tipo de final. Vamos a acelerar con Alex Sagaer. A 6 kilómetros para la línea de meta. La vida real lo ha hecho a 3,4, pero bueno, es lo que hay. Vale. Vamos a tirar a un ritmo fuerte. 4 kilómetros, creo que nos lo vamos a jugar estos 13 corredores. De cara al final. Nos están recortando mucho tiempo. Sí, ya nos volvemos a juntar. Vamos a dar el gel al señor Sagaer. Vienen aquí los Soudal, también los Alpecin con Plowright. Vamos a poner ya a tirar a Eulalio. Vamos a sprintar con el corredor portugués. Vamos a sprintar con Zampanini. Va a ganar Jonathan Milan, que ya le hubiera gustado al corredor italiano que fuera así en la vida real. Segundo va a quedar Paul Magnier. Tercero Pascal Ackermann. Cuarto Dylan Groenewegen. Quinto Arnaud Delay. Sexto Zampanini. Séptimo Buitrago, que bueno, ha estado bien, decente. La pena es que nos han, que nos han tapado el hueco. Pero si no, hubiéramos hecho un mejor resultado seguramente con Zampanini, evidentemente. Y también otra cosa es que es verdad que nosotros esto lo estamos corriendo en formato clásica. Una vez dicho esto, si os ha gustado el vídeo, dale un like, si no un dislike. Espero veros en el siguiente vídeo directo. Adiós.